Buenas tardes. Ayer, después de meditar sobre el primero de los milagros de Jesús en Caná de Galilea, el evangelista San Juan nos dice que una vez que acabaron las bodas, Jesús, María y los discípulos, todavía no les llama apóstoles, solo les llama discípulos, se fueron a Cafarnaún y estuvieron viviendo allí. En el versículo siguiente nos dice que Jesús dejó Cafarnaún y subió a Jerusalén. Cafarnaún está al lado del mar de Galilea y obviamente dista bastantes kilómetros de Jerusalén, y que Jesús sube a Jerusalén para la celebración de la Pascua. De los demás no dice nada. Pero luego, en el Evangelio de San Juan, vemos a Jesús acompañado por los que luego serán apóstoles, los discípulos, pero nadie más. ¿Qué pasa con la Virgen? Con Santa María. Tampoco dice nada, pero en otros pasajes del Evangelio nos dice que Jesús está predicando rodeado de mucha gente y que uno de los que está allí le dice: ahí fuera, porque había mucha gente alrededor de Jesús, están tu madre y tus hermanos. Hombre, si a mí me pasa ahora diciendo misa, pues me quedo aquí porque estoy diciendo misa, ¿verdad? Pero Jesús contesta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice el evangelista que mirando a los que tenía alrededor, contesta Jesús: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. También en otra ocasión hay una mujer entre el gentío que pronuncia la famosa alabanza a la Madre de Jesús: bendito el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús contesta: más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Hoy en el Evangelio hemos visto a unos que se ve que eran de los que siempre iban enredados en aquella muchedumbre que acompañaba a Jesús. Y las palabras de Jesús son muy fuertes. No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Pero continuamos en el camino, porque a partir de este momento sucede o aparece ya una cosa singular. A Jesús le acompañan unas mujeres que han venido detrás de él. María dice: y algunas mujeres que habían sido curadas
de espíritus malignos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras varias que le servían con sus bienes. San Lucas nos vuelve a presentar este grupo de mujeres en el momento más dramático de la vida de Jesús. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto. Las mujeres que habían venido con él de Galilea lo siguieron y vieron el monumento después de la muerte de Cristo en el sepulcro y cómo fue depositado su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y mirra. San Juan especifica más sobre la identidad de este grupo de mujeres. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Entonces parece que después de su separación en Cafarnaún y después de aquel momento en que María acude con toda su familia a hablar con Jesús, algunas cosas han cambiado en la vida de María. No se ha quedado en Nazaret, ni se ha quedado en Cafarnaún. Sigue por los caminos a su hijo. Es decir, lo que a nosotros nos puede parecer nuevamente una respuesta de Jesús desabrida, una respuesta cortante, un poco destemplada, María no lo ha entendido así. Ella ha comprendido que su tarea como madre de Jesús no se ha terminado, que tiene que prolongarla de una manera distinta, diferente, que también ella tiene que andar por los caminos como su hijo y se une al grupo más o menos numeroso que acompaña a Jesús. A partir de entonces ella se convierte en la verdadera discípula. Las palabras de Jesús, diríamos, han sido como un reto para Santa María, una invitación a dar un paso más, a profundizar más en su propia vocación. Todas las palabras de Jesús sobre cómo deben ser los verdaderos discípulos son nuevas luces para María. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y me siga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo. La respuesta a Pedro sobre el perdón de las ofensas, el abandono de todas las cosas para seguirle, todas las exigencias que hay en el capítulo 5 de San Mateo, el Sermón de la Montaña, el abandono en la providencia de Dios, algo tan difícil de entender
en aquella época, para los judíos, el amor a los enemigos, el corazón misericordioso, ese corazón misericordioso que Jesús lo hace extensivo o escándalo para todos, lo hace extensivo incluso a los romanos. Y luego esas palabras tan radicales de Jesús: no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. El Papa Pablo VI, en su discurso en el que declara a María, Madre de la Iglesia, dice: en su vida terrena realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes, y encarnó las bienaventuranzas evangélicas proclamadas por Cristo, por lo cual toda la Iglesia, en su incomparable variedad de vida y de obras, encuentra en ella la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. En estos días, supongo que habrá quedado evidente que os he lanzado todos los días una invitación a que transformemos el mundo que nos rodea, a que no nos conformemos con esta sociedad indiferente, egoísta, materialista, hedonista, y que la desafiemos para cambiarla. Siempre os he hablado de eso que yo he dado en llamar la estrategia de Dios. Y os he propuesto diferentes ámbitos para cambiar ese mundo en el que vivimos. Pero mirad, este asunto es muy peculiar, porque la vida del cristiano también es peculiar. Todos tenemos la tendencia a animarnos de cara al exterior. Es decir, por ejemplo, somos muy simpáticos, muy serviciales, muy agradables con la gente que no vive con nosotros, porque luego, si se escucha lo que dicen los que viven contigo, pues ya no les pareces ni tan simpático, ni tan agradable, ni tan amable, A veces llegas a deducir que tienes un genio endiablado y que te soportan porque ellos sí que son santos. Todo ese esfuerzo del que hemos hablado, todo eso, se queda sin sustancia, se queda sin corazón, se queda hueco, vacío, si tú y yo, cada uno, en sí mismo, no emprende la tarea de cambiarse a sí mismo. Podemos indignarnos con muchas de las cosas que pasan en la sociedad en la que vivimos. Están todos locos.
podemos lamentarnos, incluso podemos hasta enfadarnos. Pero todo eso es fachada. Si no cambiamos tú y yo por dentro. Si no hay un proceso de conversión personal. Tenemos que darle la vuelta a nuestra vida. Hombre, igual vosotros, porque yo no os conozco a todos, bueno, algunas caras me son conocidas, con algunos tengo más relación, pero con el tiempo que hace que yo no estoy en Elche, no tengo ni idea de cómo sois, ¿verdad? Pero supongamos que sois todos buenos, porque si no, o sea, lleváis repitiendo sentados aquí en el banco todos los días. Hay que ser muy bueno para aguantarme, ¿verdad? Pero hay que cambiar en el interior. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? ¿Os acordáis de aquel fariseo, doctor de la ley, que va a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y el doctor de la ley se muestra de acuerdo con Jesús. Y Jesús le deja una perla. En verdad te digo, no estás lejos del reino de Dios. Y esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos tú y yo. Es decir, esa exigencia de totalidad respecto de Dios es el nervio, la columna vertebral de nuestra vida. Ciertamente, todos podemos ser etiquetados. Somos gente de iglesia. Pero la columna vertebral de tu vida y de la mía es Dios nuestro Señor. O somos como los submarinos. Ya sabéis, los submarinos están divididos estructuralmente en mamparos, de manera que las distintas zonas del submarino son estanco. Se cierra una puerta y está incomunicado con el otro lado, de manera que si entra agua no pasa de un compartimento a otro. Somos como submarinos en nuestra vida. Hay un mamparo que es para Dios, la misa, pues los domingos, o a lo mejor todos los días. Pero luego ya te vas a desayunar. Y ya has cerrado el mamparo. Ya no hay comunicación. Llegas a casa y ya el que manda no es Dios nuestro Señor, sino el Señor de la casa. Y ya gruñir por esto, gruñir por el otro o gruñir por lo de más allá. O es la señora de la casa, que gruñe de esto y gruñe del otro y gruñe de lo de más allá.
Y luego en el trabajo, ¿qué pasa? Ahí está presente Jesucristo. ¿O es el espíritu de los negocios? Es decir, tenemos la tentación de buscar servir a dos señores, a Dios y al dinero. ¿Cómo va la cosa? ¿El examen qué nota os habéis puesto? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Porque poneros verdes y daros una bronca es fácil. Porque eso nos gusta a todos, hasta a los curas. Nos gusta abroncar a la feligresía. Si es de los pocos placeres que tienen los curas. Es que sois, es que no sé qué. Vamos a ver, ¿cómo se arreglan las cosas? Mirad, hay una virtud que no es la más importante. La más importante es la que nos dice el Señor en su diálogo con el doctor de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. La virtud más importante es la caridad. Que la caridad no es solidaridad. La solidaridad está muy bien, está muy bien. Y los que os empeñéis en obras de solidaridad está muy bien. Pero eso no es la caridad. La caridad tiene una naturaleza distinta. La caridad es de naturaleza divina, porque es el mismo amor personal de Dios que vive en nosotros. Y amamos a Dios con el mismo amor con que Él se ama. Eso es la virtud de la caridad. Por tanto, la caridad no la puede uno ir a comprar a ningún sitio, ni la adquiere a base de esfuerzos, sino que es un don que es un don personal, el Espíritu Santo. Y la caridad hay que pedirla. Y ese es el núcleo duro del santo, del cristiano, la virtud de la caridad. De ella dice San Pablo en ese canto de la carta a los Corintios, que les gusta mucho utilizar como lectura en las bodas, pero es que no entienden, o sea, la caridad no se refiere al amor humano entre dos cónyuges. El cántico de San Pablo se refiere a esto, al Espíritu Santo que habita en el alma del cristiano y que nos hace amar con amor divino. Ese es el núcleo. Pero, como os digo, hay una virtud que no es la más importante, ni siquiera la medio importante, pero ayuda mucho. La virtud del orden. Y cuando una persona no practica la virtud del orden, es como un jinete que monta a caballo,
pero que en lugar de ir montado en la silla y con las piernas y con las riendas dirigir el caballo, va colgando de la panza del caballo. El caballo va por donde le da la gana. Y ese especial jinete, pues es un pobre que va dando cabezazos en el suelo. Es decir, nosotros no podemos dejar que la vida nos cabalgue. Tenemos que cabalgar nosotros. Y para eso está la virtud del orden. Para ser dueños de nuestra vida y dirigir y encaminar nuestra vida por donde nosotros queremos. Sin orden no hay libertad. Porque uno es llevado por la fuerza del viento de la vida de un lado para otro y nunca sabe dónde está, ni a dónde va, ni a dónde se encamina. Y la virtud del orden comienza por poner orden en el corazón y colocar en el centro de nuestra vida de una manera irrenunciable a Dios nuestro Señor. Y luego las demás cosas se organizan, las demás cosas de la vida, el trabajo, la vida de familia, la vida de alternar en sociedad, la vida de descanso, la vida de deporte, todo lo demás se organiza en torno a ese punto fundamental. A mí hay una cosa que me choca mucho, bueno, a veces hasta me enfada. Cuando le preguntas a uno y dice, oye, ¿y tú por qué no vas a misa los domingos? Ya sabéis que yo tengo manía con eso de que hay que ir a misa los domingos. Y preguntas y dice, es que yo por la mañana tengo que irme al pantano a jugar al fútbol. Un sagrado. El partido de fútbol en el pantano es un sagrado. Eso no se puede tocar. Y luego a mediodía, hombre, es que uno viene de jugar al fútbol y hay que ducharse, hay que relajarse, hay que tomarse un par de cervezas con unas aceitunicas y unas pataticas. Ya no queda tiempo, ¿verdad? Y luego por la tarde es que hay que oír los partidos de fútbol. Y si echan algún partido, ahora que con las teles estas de pago hay por la tarde más partidos que existen en el calendario, pues es que hay que quedarse a ver el partido de fútbol. Claro, y se han hecho las 9 de la noche y ya no queda tiempo para ir a misa. Chico, es que tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo para ir a misa. Señal de que uno no está ordenado, no está organizado. O pasa lo mismo con los viajes de vacaciones. Uno se va a la Conchinchina a ver las maravillas y los maravillosos paisajes, pero no se ha preocupado de saber si a dónde va hay una iglesia católica. Y si se puede conseguir un horario de las misas en los domingos y festivos. O sea, hay que organizar muchísimas cosas en el viaje, pero eso es lo último. Pues no.
hay que organizarse. A veces conviene coger una hoja de papel y hacerse una lista y distribuir el tiempo de cada día según las actividades que se organizan teniendo esa prioridad. Primero el Señor. Y ahí está la clave. Eso es lo que tenemos que empezar, cada uno, por su cuenta, en su día a día. No tiene que asustarnos el panorama, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Bueno, si no estamos en gracia, pues ya sabéis, hay que ir al confesionario. O sea, el personal paga a psiquiatras y psicólogos lo que no está en los escritos para ir a contarle las cosas que antes le contaba al cura en el confesionario. Y sigue estando el cura ahí Yo esto no me resisto a decirlo, ya sé que os vais a decir, vaya un cura más chascarrillo. Es una cosa muy sana confesarse una vez al año. Está mejor confesarse una vez al mes. Y da muy buen resultado cuando uno se confiesa una vez a la semana. Sí. Resulta, ¿eh? ¿Por qué? Es muy sencillo. Es una cuestión de memoria. O sea, los que estamos aquí, bueno, hay gente joven, pero algunos ya tenemos una edad, ¿verdad? Y ya no te acuerdas dónde has dejado las gafas, o dónde has dejado el bolígrafo, o dónde has dejado las llaves del coche, que conduces una vez a la semana y cuando llegas para coger otra vez el coche ya no sabes ni dónde están. O sea, tenemos ya problemas de memoria. Pues imagínate que estás un año sin confesarte, o más. O sea, no te acuerdas absolutamente de nada, porque en ese momento os garantizo, la libretica no funciona. La libretica funciona cuando te picas con alguien, pero cuando te vas a confesar no funciona. No te acuerdas de nada. Y claro, llegas allí, le dices lo mismo de siempre, porque le dices al cura, pues ya ve usted lo de siempre, y que lo de siempre has asaltado un banco. Es costumbre más sana confesarse una vez cada semana. Y además sabedores de que Dios siempre perdona, siempre. Y que además eso de que hablas se convierte en un secreto divino. Es algo que solo se queda entre tú y Dios. Y el otro elemento importante para crecer en la vida cristiana, la Eucaristía, la comunión frecuente. Mirad, hay un obispo
de Jerusalén en el siglo IV, San Cirilo de Jerusalén, que estaban en unas catequesis con los que iban a ser bautizados. Y les dice algo que yo, cuando lo leí por primera vez, se me quedó aquí para siempre. Dice San Cirilo: cada vez que coméis el cuerpo de Cristo y bebéis su sangre, sois hechos concorpóreos y consanguíneos de Cristo. La Eucaristía fabrica al cristiano. Lo va haciendo cada vez más la imagen de Cristo. Bueno, pues pidámosle a la Madre de Dios que esa decisión de cambiar nuestra vida, de renovarla, nos llene del gran don de Dios que es la alegría.